Entonces, ¿qué significa obsolescencia planificada en la economía del hombre? Que si hoy una marca de celular saca un celular con la última tecnología, usted sale a comprarlo porque es lo último, lo novedoso, lo mejor, y porque eso le va a dar estatus a usted. Pues usted sale, lo compra y resulta que lo compra carísimo y al día siguiente, entonces ya sale en el comercial y prepárese porque salió la última super ultra tecnología y este tiene nano no sé qué y tiene color definición y cámara y no sé qué y no se rompe. Y entonces lo que usted ya tenía ya pasó a ser viejo, obsoleto, ya no sirve y entonces ahora es otra cosa mejor y mejor y mejor. Y nosotros nunca estamos conformes en la economía del hombre porque sencillamente es una necesidad que nos pone el mercado y la economía del hombre a cada vez buscar más y mejores cosas, entre comillas, y nunca estar saciados con lo que tenemos, nunca estar satisfechos con lo que tenemos. Siempre el mercado nos está exigiendo más. Eso pasa a nivel de todas las áreas en la economía del hombre, con la casa que tenemos, con el carro que tenemos, con los estudios que tenemos, con la vestimenta y la ropa que utilizamos, con los productos tecnológicos que tenemos. Todo es un continuo bombardeo de un consumismo para alcanzar y lograr mejores cosas, entre comillas, y nunca estar satisfecho con lo que tenemos. Existe la economía de Dios y es ahí, iglesia, donde vamos a ver a la luz de la palabra cómo Dios ha establecido en su palabra principios bíblicos para manejar el dinero y los recursos y para que seamos bendecidos. Dios es un Dios que tiene control absolutamente de todas las áreas y el día que nosotros le entregamos nuestro corazón a Dios y decidimos caminar siendo sus hijos, la parte económica hace parte de esas áreas que también Dios tiene y quiere tomar el control en nosotros. Miren que es muy interesante porque en la Biblia hay más o menos unas 2.350 referencias de versículos y pasajes bíblicos que se refieren expresamente al tema del dinero. Y es que, iglesia, a nivel del dinero, o sea, es impresionante cómo muchas cosas se mueven alrededor del dinero. Piense un poco todo el tiempo que usted dedica a la semana para obtener dinero. Nosotros trabajamos casi que el horario laboral en Colombia es de lunes a sábado 48 horas, ya las van a bajar a 42 horas de una manera progresiva, pero nosotros los que trabajamos en empresas o sencillamente somos empleados en algún lugar, trabajamos 48 horas de la semana. Es impresionante, de lunes a viernes, de 8 a 5, 5 y media, otros tienen horas extras. O sea, todo el tiempo que nosotros le invertimos al trabajar, que el trabajar da como resultado obtener una ganancia financiera para poder mantenernos y sostenernos en este mundo. O sea, es demasiado el tiempo que se le dedica al dinero y a trabajar. Entonces, créanme que Dios eso lo tiene supremamente claro y por eso en la palabra de Dios hay demasiado y se habla demasiado acerca de principios bíblicos respecto al dinero. Entonces, creo que es un área de la vida del cristiano que es necesaria empezar a explorar. Debemos dejar los miedos, los mitos, los temores. Ay, qué pereza. Podría estar diciendo alguno de ustedes, otra vez se van a meter con mi finanzas, otra vez me van a hablar del diezmo. Pues, amados, vamos a ver a la luz de la palabra lo que dice los principios bíblicos. Yo siempre he tenido muy claro que los principios bíblicos son, la palabra que yo uso son impajaritables. O sea, usted puede negar la ley de gravedad. Usted puede decir, no, si yo lanzo un objeto, no se va a caer, se va a mantener en el aire, se va a mantener en el aire, se va a mantener en el aire. No, usted mentalmente puede hacer lo que quiera, pero si usted ahorita lanza un objeto ahí donde está o se le cae el esfero, la ley de gravedad va a aplicar sobre ese esfero y va a caer al piso, sencillamente porque es un principio, es una ley y las leyes son sí y amén. Si usted siembra, usted va a recoger una cosecha. Entonces, eso es una realidad. Bueno, aquí me está dando como si la admitiéramos, alguien se está conectando. Entonces, las leyes son una realidad, usted las crea o no las crea. Y mi función en este momento es, a la luz de la palabra, que usted escuche lo que Dios habla acerca de su modelo y su sistema económico, y usted, depende de usted si usted quiere ponerlo en práctica o no, si usted quiere ver las bendiciones. La palabra de Dios en Malaquías dice, probadme ahora en esto, pruébenme, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Es la decisión mía y es la decisión suya si usted quiere aplicar esos principios y ver si funcionan o no. Yo los he aplicado y funcionan. Para mí ha funcionado y lo quiero seguir haciendo y quiero seguir explorando todo lo que dice la palabra en el área financiera porque para mí ha sido una bendición
Y qué bueno que cada uno de nosotros, así como hemos practicado el perdón, así como hemos practicado la santidad sin la cual nadie verá a Dios, así como hemos aplicado el amar a nuestros enemigos, así como hemos aplicado el orar, el ayunar, tantas prácticas espirituales, aquí vamos a aprender un poco acerca de prácticas espirituales y principios bíblicos acerca de las finanzas. Entonces, la Biblia tiene un sinnúmero de temas alrededor del dinero. Les mencionaba que la economía de Dios y la economía del hombre, pues sencillamente se contraponen, ¿no? Siempre las cosas del mundo son muy diferentes a las cosas de Dios. Dice la palabra en Isaías 55:8. Yo le voy a leer los versículos, si usted quiere, anótelos. Si está anotando, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Eso es así de sencillo. Los pensamientos de Dios en la economía no son nuestros pensamientos, son mucho más altos los pensamientos de Dios. En la parte económica también los pensamientos de Dios son mucho más altos que los nuestros. Entonces, qué bueno que nosotros podamos confiar en Dios, aplicar esos principios y vivir en esos principios para poder ver la bendición que Dios quiere sobre nosotros en la economía. Importante que revisemos varias razones por las cuales en la Biblia se menciona y se habla tanto acerca del dinero. Una de las razones por las cuales se habla tanto del dinero en la Biblia es porque la manera de manejar nuestro dinero afecta nuestra relación con el Señor. Versículo aquí es Lucas 16, versículo 11. Lucas 16, versículo 11, miren lo que dice. Pues si en las riquezas injustas no fueron fieles, no fuiste fiel, o sea, en las riquezas de este mundo, ¿quién nos confiará lo verdadero? Una de las razones por las cuales la Biblia habla acerca del dinero tantas veces es porque en la manera como yo manejo mi dinero, mi plata, como decimos, afecta mi relación con el Señor. Eso es, eso es directamente proporcional, iglesia. Yo no sé si ustedes han escuchado en la palabra que cuando el esposo trata mal a la esposa, sus oraciones son estorbadas. Que cuando nosotros estamos de pelea con nuestro hermano y vamos a diezmar, que el diezmo y la ofrenda son un tipo de comunión con Dios, dice la palabra, deje su diezmo a un lado y vaya, reconcíliese con su hermano. Si usted se da cuenta, hay un mismo principio aquí en Lucas 16:11 que dice, si en las riquezas injustas de esta tierra ustedes no fueron fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Lo verdadero es lo que está en el cielo, es lo eterno. Y es increíble que nuestra vida financiera y nuestra economía tenga todo que ver con nuestra vida espiritual. Están completamente ligadas, porque es que la palabra no es independiente, la palabra no es un pedacito cojo y este pedacito no, la palabra a nivel de la economía habla acerca de que, venga, si la plata que usted tiene en su bolsillo, siendo un hijo de Dios, usted fue infiel con ese dinero, con esas riquezas injustas que son las que se dan aquí en la tierra, ¿quién le va a confiar lo verdadero a usted? Entonces, tenemos que ser muy conscientes que mi manera de manejar el dinero afecta mi relación con el Señor. ¿Cómo yo estoy manejando el dinero? Piense cuál es su manera de manejar el dinero. Malgastamos, botamos, invertimos en cosas que no son del Señor, ni le pedimos cuentas al Señor, hacemos lo que nos dé la gana con nuestro dinero y resulta que no. Nosotros tenemos que dar debemos sujetarnos y ahorita lo vamos a ver más adelante, debemos poner nuestro dinero al servicio del Señor y tenemos que aún orar en muchas ocasiones y decirle, Señor, ¿cómo quieres que yo obre en esta área? ¿Cómo me muevo en el área financiera? Señor, guíame, dirígeme, ayúdame. Entonces, porque cuando hacemos lo que nosotros queremos, no estamos siendo obedientes a Dios y estamos haciendo lo que nosotros queremos y no estamos siendo sujetos a lo que Dios quiere y a los principios que Dios nos ha dado como hijos de Dios para movernos en el tema financiero. Otra de las razones por las cuales la palabra de Dios habla tanto del dinero es porque la forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Iglesia, esto es muy importante. La forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. Miren lo que dice Lucas capítulo 16, versículo 10. Anótelo allí para que cuando llegue a su casa lo pueda meditar y estudiar más a profundidad. Lucas dice de la siguiente manera, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Miren,
yo siempre, cuando enseñamos esto, siempre pregunto, ¿quién sabe de cómo la gente maneja su economía? Es un área demasiado secreta. A los pastores siempre vienen y nos preguntan de muchos temas, pero en muy pocas ocasiones nos piden consejería de cómo, pastores, y será que me meto en este negocio, cómo debo manejar mis finanzas, qué debo hacer al respecto de, y realmente es algo muy secreto de las personas. La forma en que manejamos el dinero es una expresión externa de una condición espiritual interna. En muchas ocasiones, iglesia, nosotros hacemos sobornos de maneras todos los días. Evadimos impuestos, no declaramos renta como tenemos que hacerlo, mentimos en las declaraciones de renta, a veces pasamos con un policía y le damos una platica ahí para que no nos ponga la multa porque se nos venció el SOAT, porque no estamos con la tecnomecánica, entonces pasamos un soborno y hacemos muchas cosas con el dinero que hablan de nuestra condición espiritual, porque las cosas que hacemos externamente reflejan lo que espiritualmente, cómo estamos espiritualmente. Yo siempre digo y trato de ejercitarme en mi vida en eso, porque es verdad, cuando uno va en el carro manejando y ve el semáforo en naranja, uno acelera o uno frena. Y normalmente lo que hacemos es acelerar. ¿Por qué? Porque no respetamos las leyes naturales. Lo que vemos aquí, el código de tránsito que dice no se huele, el semáforo amarillo no es para que acelere, es para que frene. Entonces, esas son leyes naturales y del mundo, que son válidas para no hacerle daño al hermano, porque puede que alguien se atraviese un peatón y resulta que lo atropella a uno. Me gustó mucho en España, que estuve hace poquito y manejé el vehículo un momento y me decía la persona con la que iba, ten cuidado porque aquí el peatón tiene siempre la prelación, o sea, si el peatón, él va hablando por celular y si se tira a la carretera uno tiene que frenar de una, el peatón siempre tiene la importancia. Nosotros aquí en Colombia pasamos encima del peatón. Entonces, las leyes naturales, lo que vemos con nuestros ojos físicos, cuando nos dicen haga la fila, haga distanciamiento a 2 metros, póngase el tapabocas, ahorita con todo este tema COVID, el semáforo amarillo es para que frene, no para que acelere, esas son normas naturales y físicas que vemos y que nos dicen que cumplamos. Y si no hacemos eso en lo natural, en lo espiritual, sí que menos, porque lo espiritual no lo vemos. Nadie nos está juzgando, pero Dios sí nos está viendo y nosotros tenemos que aprender como hijos de Dios a movernos en esas leyes espirituales, sencillamente porque sabemos que tienen una consecuencia positiva o negativa para nosotros. Entonces, en muchas ocasiones, iglesia, nosotros pensamos que comprar un CD pirata, una película pirata, eso no tiene nada de malo. No, iglesia, se llama robar. La palabra del Señor dice que no robemos. Y robar no es 100 millones de dólares, robar es una moneda de pesito. Eso es robar. El principio es exactamente el mismo. Entonces, cuando nosotros vemos que nuestra expresión externa habla de una condición interna, entonces nosotros en la palabra de Dios nos empieza a hablar mucho acerca del dinero, porque con el dinero nosotros nos damos cuenta de muchas cosas que hacemos. Yo no sé si a usted le ha pasado, a mí me ha pasado mucho, pero eso que si uno se para en un semáforo, aquí en Bogotá pues hay mucha mendicidad como en todos lados en el país, y uno se para en un semáforo y entonces la viejita, el que limpia el vidrio, y entonces uno siente como rabia, hay que darles, o sea, que uno se le pasan mil cosas, pero porque tiene que ver con el dinero, se lo va a robar o están traficando con los niños, vienen muchas cosas y realidades, pero yo no sé, de verdad que yo he aprendido a quitarme de mi cabeza como que se lo van a robar, se lo van a consumir, yo no sé qué van a hacer con el dinero, pero es un ejercicio propio, yo no sé lo que van a hacer los otros, así como pasa con el diezmo. Yo no sé qué va a hacer el pastor con el diezmo. Tengo ni idea. Mi responsabilidad es dar, porque en ese dar hay un desprendimiento que la palabra de Dios siempre lo menciona y dice, dad, dad, dad y se os dará. Medida buena, apretada, remecida, rebosante, darán en vuestros rebazos, porque con la misma medida con que se miden, los volverán a medir. O sea, y ese principio es den, despójense. La palabra de Dios siempre habla de depositen, como la viuda. O sea, permítame acá, que se me fue. La palabra siempre es como despójense, entreguen, porque en esa medida yo voy a poder seguir llenando y llenando. Pero apenas se acaben las tacitas, ahí se acabó el aceite y se acaba la provisión. Entonces, el dar es un principio bíblico muy poderoso.
que tiene que ver con nosotros. Vuelvo y les digo, yo entiendo perfectamente cuando se para un señor con un niño en el semáforo y puede estar extorsionándolo, yo lo entiendo, pero créanme, iglesia, o sea, la responsabilidad de ese niño es de ese señor y él dará cuentas al Señor, Dios de los cielos, qué está haciendo con ese muchacho o con ese niño, si lo tomó prestado, si es realmente su hijo. Pero cuando uno ve en la calle tanta mendicidad, tanta necesidad, usted dé como hijo de Dios, dé. Obviamente hay que dar con sabiduría, tenga entendimiento y sabiduría, eso es básico, pero si en su corazón está el dar, no se preocupe, hágalo porque es una práctica espiritual bien importante. Otra de las razones por la cual la Biblia habla tanto del dinero es porque los bienes materiales compiten con nuestro Dios por el primer lugar de nuestras vidas. La palabra de Dios, y sé que usted lo ha leído en muchas ocasiones, Mateo 6:24, dice lo siguiente, ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Esto dice en Mateo 6:24. Es muy cierto, las finanzas y el dinero siempre compiten con Dios. Siempre cuando tenemos ese afán por el dinero, por conseguir más y más y más, nuestro corazón, dice la palabra de Dios, donde está vuestro tesoro, ahí está vuestro corazón. Y cuando entre en nosotros como hijos de Dios esa motivación y ese afán y ese amor por el dinero, nosotros hemos cambiado de Dios. Dejamos de poner nuestros ojos en el Dios Todopoderoso y pasamos nuestros ojos a las riquezas. Entonces, una de las cosas por las que Dios dijo, voy a hablar en la Biblia de el dinero, es porque necesito que mi pueblo entienda que primero soy yo, que yo necesito ser el Dios de ellos y que a partir de ahí puedan venir el resto de cosas por añadidura. Entonces, miren lo interesante de esto. En la historia se cuenta que en las guerras religiosas de las cruzadas, en el siglo XII, los cruzados, para ganar sus batallas, contrataban a mercenarios que realmente pues tenían el arte de la guerra y eran hombres guerreros pues para ganar estas guerras religiosas. Entonces, los cruzados los hacían bautizar y los metían al río para bautizarlos. Pero lo chistoso de esta historia es que una de las prácticas que tenían estos mercenarios era que ellos entraban al agua, pero dejaban sus espadas fuera. Y una de las cosas que ellos decían era, yo le entrego mi corazón al Señor, pero mi espada sí puede hacer, ella puede hacer lo que ella quiera, ella es independiente. Y esta era una práctica que tenían los mercenarios, queriendo decir, Dios, yo te entrego mi corazón, te entrego mi vida, pero mi espada, ella sí hace lo que quiera. Y pasa mucho con nosotros en la actualidad lo mismo. Cuando llegamos a los pies de Cristo, cuando decidimos que Él fuera nuestro Señor y Salvador, nosotros entramos a las aguas, pero dejamos la billetera por fuera. Queriendo esto decir que nosotros, iglesia, no hemos dejado al Señor, no hemos dejado que nuestra billetera se convierta, no hemos dejado que Dios entre a gobernar nuestras finanzas. Nosotros nos creemos muy capaces, nos creemos muy autosuficientes, creemos tener, no sé por qué lo hacemos, es una independencia muy extraña que nos ha enseñado el mundo, que nosotros manejamos nuestro dinero y pues, no sé, o sea, creo que el único principio bíblico que tenemos frente al tema de las finanzas en algunas ocasiones es dar una ofrenda. Mire, hay conceptos tan errados en el pueblo de Dios en la parte del dinero, que hay gente, hoy escuchaba a mi esposo que le preguntaba a una ovejita con la que se reunió, un hermano que se ha congregado 1000 años en las iglesias, y hoy el hermano, mi esposo le preguntaba, ¿y usted diezma? Y él, no, pastor, yo doy ofrenda cuando quiero y doy, pues cuando me acuerdo, o sea, y es una persona que lleva en el evangelio 1000 años y quiere servir y tiene dones y ministerio y llamado, pero en la parte de economía dice uno, ¿qué está pasando? Y no es un solo caso, iglesia, conozco hermanos que se mueven en el llamado, en ministerio, que no creen en el diezmo ni en la ofrenda. Esta es una práctica que para ellos ya pasó de moda. Y no, iglesia, no ha pasado de moda. La palabra de Dios permanece para siempre. Es ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Amén. Y el que se quiera afinar a ella va a ver la bendición de los principios bíblicos cuando uno se afina a esos principios bíblicos. Entonces, es increíble que a estas alturas del partido nosotros como hijos de Dios hayamos convertido nuestro corazón, entendamos lo que es el perdón, la santidad y muchas otras cosas, pero que a nivel financiero nosotros no entendamos que la billetera también se tiene que convertir al Señor y que la economía tenemos que rendirle al Señor completamente para poder ver la bendición de Dios. Otra de las razones por las cuales Dios habla bastante
acerca del dinero en la Biblia, es porque gran parte de nuestra vida gira alrededor del dinero, y se los comentaba ahorita. O sea, póngase a analizar, la creación, Dios trabajó el día 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y al séptimo descansó. La Biblia también tiene mucho que ver con la expresión de trabajar. El Señor trabajó 6 días arduamente y el séptimo descansó. Nosotros trabajamos 6 días a la semana y a veces ni el séptimo respetamos. A veces la gente no va a la iglesia porque está trabajando, y nos consume el trabajo en muchas ocasiones, nuestra vida familiar, espiritual, es una cantidad de cosas. Entonces, mucho gira alrededor del dinero, así que tenemos que prestarle atención al dinero, porque ahí hay algo que el Señor nos quiere revelar y la iglesia no ha estado atenta a esos principios. Algo importante en esto es que Dios, hay un mix, ¿no? Dios tiene una parte, Dios es el Señor del sistema económico, y Dios tiene una responsabilidad en ese sistema económico impuesto y dado por Él para que las cosas funcionen. Y hay una responsabilidad mía como hijo de Dios. Y yo quiero que revisemos esos dos componentes. Dios, en esta ecuación del sistema económico de Dios, ¿qué función cumple? ¿Cuáles son sus responsabilidades? ¿Qué es lo que Dios dijo? Esto me pertenece a mí. Usted ahí ni se meta. ¿Y cuál es la parte que nosotros, como hijos de Dios, nos toca hacer? Que es nuestra responsabilidad, porque a veces, en muchas ocasiones, como hijos de Dios, a veces nos vamos a los extremos, ¿no? Oramos, 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 pero no hacemos nada para que pase. O somos hacedores, pero no vamos a Dios para que bendiga lo que nosotros hacemos. Entonces, vamos a revisar un poquito cuál es la responsabilidad de Dios en este modelo económico dado por Dios, y cuál es la responsabilidad económica y nuestra responsabilidad frente a los conceptos y principios bíblicos que expresan la palabra. Algo, iglesia, que tenemos que tener súper claro, y oro a Dios para que en esta noche nuestros ojos sean abiertos, nuestra mente, nuestras estructuras mentales caigan, podamos entender esto que les voy a decir. Entendamos una cosa, iglesia, Dios es dueño de todo. A mí esto me encantó cuando lo estudié, porque cuando uno dice, Dios mío, o sea, Él es dueño de todo. O sea, yo, ¿qué hago aquí? ¿Cuál es mi papel? Él es dueño absolutamente de todo. O sea, era como el niño que llevaba la pelota al parque, y cuando le daba la gana de irse con el balón, pues se acababa el juego. No había nada más que hacer porque él era el niño que tenía la pelota. Entonces, entendamos que el dueño del balón se llama Dios. Dios es dueño de todo. Dice Primera de Crónicas 29:11, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son suyas o son tuyas. Iglesia, esto es supremamente importante, porque cuando entendemos esto, entendemos que lo que tenemos, el dinero que tenemos en nuestro bolsillo, ahí donde estamos sentados, el trabajo, toda la bendición económica que tenemos, si usted nació en cuna de oro, si usted no nació en cuna de oro, si usted tiene el trabajo donde se gana 50,000 millones de dólares, o el trabajo que se gana el salario mínimo, todo, 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 Dios es dueño de todo. Y empecemos a ver Dios dónde es dueño de todo. Miren que una cosa que Dios es dueño de todo es que nosotros podamos entender que Dios es Señor. Dios es Señor de todas las cosas. La palabra Señor, sé que muchos la han escuchado en el griego, es kurios, kurios. Él es Señor de todo, Rey de reyes y Señor de señores. En la antigüedad, ser Señor era ser el jefe, el patrón, no, el patrón, sí, el patrón, el que tenía todas las propiedades. Él es el Señor. Y es importante nosotros, como hijos de Dios, cómo vemos a Dios, cómo lo identificamos. Ahorita cantábamos en la alabanza, me gustaba la canción que cantábamos, le llaman guerrero, Jehová de los ejércitos, columna de fuego, llaman el desierto, monte de Oreb para todo el que cree. O sea, eso es una canción que dice, mejor dicho, eso es poderoso nuestro Dios. En la parte financiera, Él es Señor, Él es dueño de todos. Eso es su estatus. Yo sé que cuando uno está al lado de una persona que tiene muchas riquezas, uno como que se siente como que tú eres el dueño de todo, esta es tu finca, uno como que anda planito y como que dicen, no, este es el man duro, el que tiene la plata. Él es Señor de todo. ¿Cómo vemos a Dios? Creo que hay que replantearnos nosotros como hijos de Dios, cómo estamos viendo a Dios en la parte financiera.
Él es el dueño del balón. Él es el Señor y el dueño de todas las cosas. Iglesia, Moisés, como que era bobito. Moisés, estando en el palacio del rey, estando con el equipo ganador, entre comillas, el pueblo egipcio tenían oro, él hacía parte de la realeza. Y cómo Moisés se fue con el pueblo de Dios a una tierra desconocida, con un pueblo desconocido. ¿Saben por qué lo hizo Moisés? Porque Moisés entendía y veía y sabía quién era Dios. Entonces, o sea, cuando nosotros como hijos de Dios vemos y tenemos claridad de quién es nuestro Dios, nosotros sencillamente le decimos, haga lo que tiene que hacer, Señor. Usted es el Señor, usted es el dueño. Diga cómo hay que hacerlo, que yo lo hago. ¿Saben otra persona en la Biblia que tenía claridad de quién era Dios? Job. Job, con todas sus posesiones, después de haber perdido todo, habiendo perdido familia, recursos, mejor dicho, habiendo quedado en la mala, estando enfermo, abandonado por sus amigos. ¿Por qué Job seguía adorando a Dios? Porque la manera como Job veía a Dios era una manera de Señor. Él entendía que ese Dios que le permitió al enemigo que le quitara todo, ese mismo Dios tenía el poder, porque él era dueño de todo, de entregarle y restituirlo tal cual como lo hizo 3 veces, 5 veces más de lo que tenía, porque Job tenía la claridad de quién era ese Dios. Entonces, iglesia, creo que es importante que nosotros cambiemos nuestra manera de ver a Dios. Dios es un Dios poderoso, como lo cantábamos hoy, pero es poderoso y es Señor de todas las cosas. Entonces, existen 3 facetas de Dios como Señor en el área de los recursos materiales, para que los anote allí. Una de las maneras y una de las facetas de Dios como Señor es que Él es dueño. Miren lo que dice, les voy a dar muchos versículos bíblicos, anótenlo porque eso llena nuestra vida para que de verdad nos embaracemos y entendamos quién es nuestro Dios como dueño y Señor de todo. Miren lo que dice la palabra en Deuteronomio 10:14. Dice, he aquí de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Deuteronomio 10:14. Miren lo que dice la palabra en Salmo 24:1. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él la habitan. Miren lo que dice la palabra en Levíticos 25:23. La tierra no se venderá a perpetuidad, porque la tierra mía es. Ageo 2:8. Mía es la plata, mío es el oro, dice Jehová de los ejércitos. Salmo capítulo 50 del 10 al 12. Porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. Iglesia, y ahí nos podemos quedar. Colosenses 1:17 dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Dios es dueño absolutamente de todo. La palabra sí lo dice. Él es dueño del cielo, de los cielos, de la tierra, de los que en Él habitan. O sea, Dios es dueño del balón, iglesia. Entonces, ¿por qué les digo que necesitamos cambiar nuestra manera de ver? Porque cuando nosotros entendemos esto, uno dice, a ver, o sea, yo solo manejando las finanzas, en mi incapacidad, cuando tengo al Señor y al dueño de todo de mi lado, yo necesito entender que Él es dueño, que Él tiene el control, el gobierno, y que yo necesito hacerme al lado de Él, porque Él es dueño, yo soy hijo. Esta semana he escuchado una prédica que yo soy coheredero soy heredero y coheredero juntamente con Cristo. Tenemos la posición de herencia que tiene Cristo. Lo que Cristo recibió fue dado también a nosotros por ser adoptados y por ser hijos de Dios. Entonces, Él es el dueño de todas las cosas, iglesia. Hay algo muy importante en esto. Como dueño, ¿yo qué tengo que hacer? Yo necesito renunciar. Una cosa importante nosotros como hijos de Dios es renunciar a ese amor a las posesiones que en muchas ocasiones tenemos. Nosotros a veces nos apegamos demasiado a los bienes materiales, nos apegamos a la casa, nos apegamos al carro, nos apegamos al trabajo, nos apegamos a una cantidad de cosas, o sea, posesiones, no queremos renunciar a muchas cosas y nos da temor perderlas. Pero la palabra de Dios nos invita a que Él es el dueño y nosotros tenemos que renunciar
a ese amor al dinero y ese amor a las posesiones y estar confiados y tranquilos en él. Miren que una de las cosas donde podemos ver en la Biblia acerca del renunciar es en Lucas capítulo 14, versículo 33. La palabra ahí dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Se acuerdan que esto era cuando Jesús estaba llamando a conformar a los 12 discípulos y el joven rico se le acercó y le dijo, Señor, yo cumplo toda la ley, soy perfecto, yo ayuno, yo oro, yo voy a la iglesia, yo le ayudo a la pastora, yo soy, mejor dicho, perfecto. Pero el hombre tenía muchísimo de dinero, tenía tantas posesiones que cuando el Señor le dijo, renuncia a todo eso y venga, sígame, el hombre quedó en shock. O sea, el hombre dijo, no, yo no puedo renunciar a mis posesiones, tengo demasiado dinero. Y a veces, iglesia, nuestras posesiones nos limitan a seguir a Jesús. Es increíble cómo en muchas ocasiones el amor al dinero, el mantener el trabajo, el mantener los recursos, nos alejan de seguir a Dios. Y en muchas ocasiones preferimos el dinero antes que seguir a Cristo. Imagínense la historia de los 12 discípulos, quitando a Judas, el que vendió al maestro y luego quedó Matías, pero increíble la historia de los 12 discípulos, esta gente, todo lo que vivió al lado del maestro, ustedes lo saben, han leído los hijos de Dios aquí en la tierra, han dado las experiencias tan tremendas. Iglesia, ¿ahí me están escuchando? Alguien que me diga amén. Sí, pastora. Listo. Vale, es que se cayó y yo, vale, se cayó y otra vez volvió. Entonces, nuestro amor a las posesiones, iglesia, en muchas ocasiones no nos dejan seguir al Señor y necesitamos renunciar a esas posesiones entendiendo que Él es el dueño. Suelte el amor a las posesiones. Mire, otro ejemplo que tenemos en la palabra de Dios es Abraham. Y aunque no es dinero, Abraham renunció a su hijo. Y ese renunciar es transversal a muchas cosas. Renunciar a nuestras posesiones, a aquello que amamos, pero también tiene que ver en muchas áreas. Aquello que usted se apega tanto. Abraham renunció a su hijo, único hijo, que era donde estaba la promesa y la palabra de que a través de él, pues imagínense, la generación de Abraham iba a ser como las estrellas del cielo y como la arena de la mar. O sea, en Isaac estaba toda la promesa cumplida. O sea, si no era Abraham, ¿qué iba a pasar? O sea, ya bien ancianita Sara, o sea, ¿qué podían hacer? O sea, tuvieron mil problemas para tener a Isaac y luego ya vivo, Dios quería que Abraham sacrificara a Isaac, pero es que Dios estaba hablando de renunciar y ese renunciar es siempre con el propósito de decirle a nosotros, a Abraham, a ese joven rico que no pudo renunciar, es decirle, o sea, no confíen en lo que tienen, no confíen, no pongan su esperanza en el hijo, no pongan su esperanza en el trabajo, no pongan su esperanza en, en tantas cosas, pongan su esperanza en mí. Si ustedes me tienen a mí, que yo soy el dueño y el señor de todo, ustedes lo tienen todo y lo han ganado todo. Y por eso necesitamos hacernos reseteo mental, iglesia, porque Él es dueño de todo, Él es el dueño del balón. Renunciemos, entreguemos, despojémonos para que podamos descansar y confiar en que Él es el Señor de todo, que Él es dueño de todo y que Él tiene cuidado de mi vida. Otra cosa importante en esto es que nosotros debemos cuidar las posesiones que tenemos y ahorita lo vamos a ver más adelante en nuestras responsabilidades. Lo que Dios nos ha dado, debemos cuidarlo, debemos valorarlo, debemos cuidar lo que Dios nos ha entregado, nuestra familia, nuestros hijos, nuestro esposo, nuestra esposa, nuestro trabajo, nuestro carrito chiquitico, nuestra motico, todo lo que Dios nos ha dado, debemos cuidarlo porque es de Él. Él es el dueño, nosotros lo cuidamos y debemos saberlo administrar. Y debemos reconocer al Señor en todo. O sea,
Debemos entender que el Señor es dueño de todo y reconocerlo en todos nuestros caminos. No hagamos como lo que hacían estos mercenarios que dejaban su espada afuera. Reconozcamos que todo lo que tenemos proviene de Dios, de lo que dice la palabra de Dios, de lo recibido de tu mano, de eso damos. Y eso es un principio lindo, entender que todo lo que recibimos, es usted muy inteligente, sí, eso se lo dio Dios. Tiene usted muchas destrezas, sí, eso se lo dio Dios. A veces usted no es tan inteligente, pero Dios lo bendice, eso se lo dio Dios. Todo viene de su mano y todo es de Él, por Él y para Él. Entonces, renunciemos, cuidemos y reconozcámoslo a Él en todos los caminos. Otra cosa importante, y es una responsabilidad de Dios, Él es dueño de todo, Él es Señor y Él tiene el control de todas las cosas. Mire lo que dice la palabra. La segunda cosa que Dios se reservó como su responsabilidad es el control absoluto de todas las cosas que ocurren sobre la tierra. Dios tiene el control. Mire lo que dice la palabra en Primera Crónicas 29:11. Tuyo es también el reino, pues tú, Señor, eres superior a todos. Todo lo que Jehová quiere lo hace en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Eso es Salmo 135, versículo 6. Y miren esto tan precioso del rey Nabucodonosor en Daniel capítulo 4, versículo 34 y 35. El rey Nabucodonosor dijo: mas al fin del tiempo, yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y bendije al Altísimo y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Iglesia, Dios tiene el control de todo. Es increíble. A Dios no lo cogió de sorpresa el COVID. Siempre decimos eso. Y qué tremendo. O sea, Dios ha permitido, y en el tiempo que llevamos, ya pasado año y medio, ya vamos casi para los 2 años, Dios ha permitido todo esto. La pregunta es, ¿con qué propósito? Dice la palabra de Dios, y siempre los cristianos nos sabemos el versículo de memoria: a los que amamos a Dios, todo ayuda y colabora para bien. ¿Cómo ha colaborado este COVID para bien de nosotros, sus hijos? Piense usted si realmente, siendo hijos de Dios, este COVID ha colaborado para bien. Y es tremendo tocar este punto, porque de seguro en medio de ustedes hay muchas personas que han perdido familiares, seres amados, queridos. Y es tremendo pensar, pero como hijos de Dios yo tengo que decir, a los que amamos a Dios, todo ayuda y colabora para bien. ¿Será que la pérdida de ese ser querido está colaborando para bien para mí? He conocido muchas personas que han perdido familiares y he estado orando mucho por ellas, y lo que he sentido muy fuerte de parte de Dios es ese vacío que esas personas han dejado, papás, mamás, esposos, hijos. Yo lo voy a llenar de una manera insuperable. Y cuando yo siento eso de parte de Dios, digo: qué tremendo perder un ser querido, pero qué bendición saber que Dios va a llenar esos vacíos, y que en ese hueco que dejó una mamá, Dios va a estar allí llenando ese vacío para dar lo que necesitan sus hijos, su esposo, ¿cierto? Es tremendo, pero definitivamente Dios obra como Él quiere, y Dios sabe que al final a los que le amamos a Él, todo coopera para bien. Y esa pérdida que de pronto usted ha tenido, lo hablo con todo el respeto, de seguro, aunque ha sido doloroso, y Dios va a traer consuelo a su vida, porque así lo dice la palabra, que Él traerá consuelo a nuestra vida para que nosotros podamos consolar a otros. También de parte de Dios le digo: Dios va a llenar ese vacío que dejó esa persona. Y créame, amado hermano, de seguro si usted perdió a su mamá, a su papá, a su esposo, a su hijo, es un vacío enorme que solamente Dios puede llenar y reemplazar de una manera insuperable. Eso que le daba a su mamá, eso que le daba a su esposo, su esposa, su hijo, Dios va a estar allí llenando ese vacío y saciando esa carencia y ese espacio que esa persona ha dejado. Entonces, esa es la confianza que tenemos como hijos de Dios. Él tiene el control de todo. A Él nada se le ha salido de sus manos. Y esa es nuestra esperanza. Dios es proveedor. Esa es una de sus responsabilidades. Dios es Señor, Dios es dueño, Dios tiene el control y Dios es proveedor. Siempre hemos aprendido que la palabra de Dios dice: Jehová Jireh, Dios proveedor. Ese es uno de los nombres que toma el Señor.
Y la palabra de Dios en Mateo 6:33 dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura. Y ese es un principio bíblico, iglesia. Nosotros tenemos que confiar y saber que Dios es nuestro proveedor. Miren, aquí hay algo importante. Nos han enseñado mucho en la iglesia y no es malo, pero siempre nos han dicho el varón es el proveedor de la casa y históricamente y bíblicamente siempre se ha visto que el hombre sale, trabaja y trae el sustento a su casa. Pero saben que no es la palabra de Dios no dice que sea el hombre el proveedor de la casa. La palabra de Dios dice que el proveedor es Jesús, es Dios, Jehová Jireh, Dios proveedor. Entonces, esto es muy liberador para muchos, iglesia, porque en muchas ocasiones Dios provee de maneras que nosotros no podemos entender, como Él obra siempre. Entonces, en algunas familias, Dios obra de una manera poderosa a través de la esposa, y es Dios a través de la esposa que Dios trae la provisión, o es Dios a través del esposo que trae la provisión, o es Dios a través de ninguno de los dos que trae la provisión. A veces tocan a su puerta, miren, hermano, no, yo sentí de parte de Dios que tocaba traerles este mercado, aquí les hago este mercado. En muchas ocasiones yo he visto tíos, tías, amigos, hermanos en la fe que le dicen a los papás, papás, es que yo siento de parte de Dios que la carrera de su hijo se la tengo que pagar yo. Jehová provee de unas maneras que no tenemos idea. Y Él es nuestro proveedor porque hemos confiado y le hemos dicho, Señor, ya mis hijos empiezan la universidad, proveen, no tenemos cómo. Y el Señor o hace un aumento de trabajo o viene una provisión especial, no sabemos cómo lo hace, pero Él es Jehová Jireh. Él provee de unas maneras que no sabemos y no entendemos, pero tenemos que confiar en eso y tenemos que descansar en que Él lo va a hacer de maneras que nosotros no entendemos. Vuelvo y le digo, quitémonos esas cargas. En muchas ocasiones el esposo se siente cargado porque su esposa gana más dinero o viceversa. No, iglesia, la provisión de Dios y la provisión que trae Dios sobre una casa, no importa de dónde venga, es provisión de Dios para ese hogar. Si la esposa gana más, si el hombre gana más, no interesa. Es la provisión de Dios para nosotros, a los que hemos confiado y creído que Él es nuestro proveedor, que Él nos sostiene, que Él nos sustenta todos los días, como las aves del cielo y como los lirios, Él está allí para proveernos. Entonces, qué bueno que reposemos y descansemos en ese principio. Él es el proveedor, no es el marido, no es la esposa. Y creo que eso nos da también una responsabilidad en muchos casos, que nosotros, si es la esposa la que gana más dinero, no se crea ella superior a su marido. No, el principio de autoridad es el mismo, él es la cabeza de la casa y nosotros tenemos que estar sujetas. Sencillamente, Dios en su bondad y en su amor infinito, pues nos permitió a nosotros ser el canal de bendición para esa provisión que viene de Dios. O al revés, si el hombre es el que provee el dinero a su casa, pues no se sienta pues que es el Señor y que, mejor dicho, si él no estuviera ahí no pasa nada. No, no, no. Dios lo utilizó a usted, amado hermano, para que a través suyo esa provisión de Jehová Jireh viniera y trajera bendición a su esposa, a sus hijos, a su casa. Es Dios el que nos usa a cada uno de nosotros. Entonces, tengamos eso muy presente. Él es nuestro proveedor. Miren algo interesante en esto de que Dios es nuestro proveedor. Dios lo hace de una manera predecible, pero lo hace de una manera imprescindible. ¿Qué significa esto? Dios en qué es predecible, en su fidelidad. Tenemos que tener la confianza que nuestro proveedor es fiel. Él no nos va a dejar. Él es predecible en su fidelidad, pero es impredecible en la manera como lo hace. Como les mencionaba ahorita, o sea, hay unas maneras como Dios nos provee que no entendemos y solo nos alegramos y nos gozamos cada vez que vemos las maneras como Dios nos provee. Impredeciblemente, a veces lo hace a través de nuestro trabajo, ascensos, o como les decía, una bendición que no esperábamos. Hay personas que se mueven mucho en el dar. Yo he escuchado muchos testimonios de gente que siempre en una casa nunca la tuvieron, fueron fieles y en un momento, miren, aquí están las llaves de su casa, aquí están las llaves de un carro, o sea, de una manera sobrenatural. Y eso lo podemos ver en la palabra de muchas maneras. Cuando Dios multiplicó los 5,000, alimentó a los 5,000 hombres cuando estaban allí y lo hizo como, con poco, o sea, Dios lo hizo con 5 panes y 2 peces, trajo multiplicación, lo hizo de una manera impredecible. Predecible porque siempre es fiel. Él tenía que alimentar esa multitud, no solamente de palabras, sino tenían hambre, Él los alimentó y llenó sus barriguitas, pero también lo hizo de una manera impredecible.
con 5 panes y 2 peces multiplicó y alimentó a todo el mundo. Lo hizo con Elías también cuando estaba solo en esa cueva, dio pan y trajo a través de cuervos carne y pan. Entonces, de una manera sobrenatural, Dios nos alimenta, Dios nos sostiene. Y creo que en eso como iglesia tenemos que descansar. Dice la palabra que ni aún Salomón con toda su riqueza pudo vestirse como los lirios del campo. Esa es nuestra confianza, iglesia. En las finanzas usted tiene que entender que Dios es su proveedor, que Dios tiene el control de todo, que Él es dueño y señor de todas las cosas. Importante entender que hay necesidades y deseos. Dios provee a nuestras necesidades. ¿Qué son las necesidades? La comida, el vestido, el techo, son cosas fundamentales para nosotros como personas, como humanos. Necesitamos el alimento diario. Como hijo de Dios, iglesia, yo le invito a que usted no tenga temor por el alimento. ¿Qué habrán de comer? ¿Qué habrán de vestir? Dios es proveedor. Dios no va a abandonar a sus hijos. En eso usted tiene que tener la confianza que siempre habrá un plato de comida en su mesa porque Dios es proveedor. Si usted es su hijo, Dios es su proveedor. Esas necesidades, Dios las satisface sin ningún inconveniente. Pero recuerde que también hay deseos y ya los deseos son otras cosas, ¿cierto? Miren lo que dice acá. Las necesidades son todo aquello que satisface lo básico en la vida, la comida, el vestido y demás. Los deseos es todo lo que excede a nuestra necesidad. Ay, pero yo quiero unos areticos de oro que vi hace rato, Dios. Esos son sus deseos y Dios está atento a sus deseos. Que el viaje con la familia para conocer el mar, que el viaje al exterior, el deseo de un carrito, el deseo de una casa, todos esos anhelos y deseos de su corazón, Él los conoce. Y miren lo que dice la palabra en el Salmo 37:4. Dice que sencillamente nos deleitemos y nos ven y deleítate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón, los anhelos y los deseos, dicen en otras versiones, de tu corazón. Hay cosas que tenemos en nuestro corazón que son anhelos y deseos para nuestros hijos, nuestras familias y que son económicas. Dios tiene cuidado de ellas, Dios las escucha. Deleitémonos, acerquémonos a Él y en algún momento, cuando nosotros pongamos a Dios siempre como primero, el Señor va a traer eso como añadidura, iglesia, va a traer bendiciones que nosotros ni nos imaginamos ni nos pensamos y nos va a sorprender como Él siempre sabe hacer. Esto es la parte que le corresponde a nuestro Dios, ¿vale? Y quiero, pastora, perdóneme de tiempo, estoy, no sé cómo estoy, 7:46. ¿Cómo? Vamos bien. Bueno. Bueno, y esta parte que es la que nos corresponde a nosotros, que es importante que la revisemos, y es la parte nuestra. Dios es dueño de todo, es Señor, Él tiene el control, Él tiene el dominio, Él es el dueño de la pelota, Él es el Señor de todo. Ahora, ¿qué nos toca hacer a nosotros, iglesia? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Antes de pasar a nuestra responsabilidad, quiero mencionarles y que tengan allí en su cabecita el versículo bíblico en Mateo capítulo 11 del 28 al 30 que dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Quiero cerrar en la parte de Dios, sus responsabilidades, que él lleva la carga de nosotros. Nosotros no tenemos por qué cargarnos con cosas que no tenemos por qué cargarnos. Él es nuestro proveedor, Él nos va a sostener. Yo creo que una de las cosas que yo amo ver de mis hijos es que ellos no tienen temor para nada de que no vaya a haber comida. Yo no escucho a un hijo mío decir, mamá, ¿y mañana va a haber comida? Mamá, ¿y será que mañana habrá ropa y calzado? No, hermanos, eso a ellos, mejor dicho, lo ven como, pues, esto llega porque llega, es una realidad para ellos, como que el sol sale todos los días, o sea, eso para ellos es real, o sea, ellos no sufren por eso. Entonces, esa es la misma confianza que nosotros como hijos tenemos que tener. Llevad, llevemos el yugo y la carga del Señor, iglesia. El yugo y la carga del Señor son fáciles y ligeros de llevar. No carguemos con ese karma de, y mañana qué comeremos y qué vestiremos. Saben, yo aprendí algo cuando recién casados, que teníamos la economía muy apretada con Diego. Yo me acuerdo que a nosotros nos llegaba provisión y yo tenía muy la cultura de guardar, pues porque mañana quién sabe si va a haber, o sea, no había mucho dinero.
pero yo me acuerdo que Diego sí me enseñó mucho, no comamos, o sea, esa es la bendición que hay hoy, o sea, no estoy hablando de lujos suntuosos ni nada, o sea, era comida, o sea, no comamos hoy, mi amor, o sea, esta es la plata que llegó, esto hay y esto es lo que vamos a comer hoy, mañana miraremos a ver qué hacemos. Nunca en mi matrimonio yo he acordado algún día que hemos aguantado hambre, jamás, siempre hemos tenido alimento en nuestra mesa y en muchas ocasiones damos gracias a Dios porque la necesidad se vuelven deseos y ya como siempre decimos con Diego, tener la comida, el arroz, el huevito, la carnecita, lo que haya en el plato es una bendición. Pero decir, ay, mi amor, qué rico comernos unas pasticas con pollo o unos camaroncitos al ají o unos, eso ya es un deseo, ¿cierto? Entonces, hasta para eso Dios nos siempre nos da. Entonces, descansemos en el Señor, confiemos en el Señor. Esa es la parte que a Él le corresponde. ¿Cuál es mi parte? Nuestra parte, iglesia, el Señor nos llamó administradores. El Señor nos llamó a ser administradores. La posición de administrador conlleva una gran responsabilidad. Él, Dios, es la máxima autoridad y nosotros somos los responsables de las propiedades y asuntos del Señor. Esto es muy importante, iglesia. Nosotros, Dios nos ha llamado a ser administradores. Nosotros debemos administrar el tiempo, debemos administrar a nuestros hijos, debemos administrar las cosas que Dios nos ha dado, las posesiones, las actividades que hacemos. Mire, el lugar donde Dios lo puso a usted, sea administrador. En ese trabajo que de pronto a usted no le gusta mucho, sea administrador, hágalo bien hecho, hágalo con gozo. Es lo que Dios, el dueño de todo, le entregó a usted hoy. No sabemos mañana dónde lo va a poner, pero el Señor a usted le ha entregado algo y Él lo ha hecho administrador. Miren lo que dice la palabra. Salmo 8:6, le hiciste, o sea, al hombre, señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste debajo de sus pies. En esta palabra, el Señor nos habla que el Señor nos hizo señorear sobre las obras de sus manos. Todo lo que el Señor creó, Él nos puso a señorear sobre esto. Todo lo pusiste debajo de sus pies. Recuerden, Él es el creador, Él es el dueño de todo y nos dio a nosotros esa preciosa responsabilidad de administrarlo. Recuerden, yo siempre cuento esta historia porque de niña lo viví mucho. Nosotros siempre íbamos, nunca tuvimos fincas, chiquitico, mi papá, vivíamos en la costa y siempre los fines de semana uno de los planes era visitar fincas de amigos. Y entonces yo me acuerdo mucho que a veces los amigos nos decían, no, lleguen ustedes primero y vayan organizando las cosas y el marranito, la gallinita, lo que se vaya a hacer. Y entonces uno iba a la finca, pero resulta que cuando uno llegaba a la finca, los que administraban, que viven normalmente en la finca, pues sencillamente se creían los dueños. Entonces uno llegaba y entonces los hijitos lo cascaban a uno que llegaba de invitado. El señor y la señora de la finca eran súper toscos y no dejaban que los papás cogieran el marranito, hicieran lo que fueran a hacer, o sea, eran como señores. Y entonces yo siempre me confronté porque yo decía, pero es que ellos no son los dueños, o sea, los dueños son nuestros amigos, ellos son los que administran acá y viven acá y todo, pero pues no son los dueños. A veces se nos olvida, iglesia, que nosotros no somos los dueños, somos los que administramos. Esto no nos pertenece a nosotros. Nosotros estamos aquí para ser administradores de lo que Dios nos ha entregado. Entonces, es importante que entendamos nuestra posición como administradores. Todo lo que tenemos, lo que Dios nos ha dado, es para ser administrado y bien administrado. Entonces, mire lo que dice. Es importante que entendamos, bueno, en esto, entendiendo que somos administradores, es importante que no nos sintamos culpables. ¿En qué sentido? Sí, en muchas ocasiones como hijos de Dios hemos cometido muchos errores, hemos hecho muchos errores y cometido muchos errores en la parte financiera. Hemos hecho lo que hemos querido, nos hemos metido en los negocios que nos ha dado la gana, pensamos, ay, montemos, creemos en nuestras habilidades y algunos se creen súper comerciantes y dicen, no, voy a montar un carrito de perros, eso me da plata y eso suman, resta, dividen y eso me va a dar un hurbo de plata, pero no contaban con A, B, C, D, X, Y elementos y no contaban que Dios no estaba metido en esos planes y que Dios sencillamente dijo, a mí ni me llamaron, entonces conmigo no cuente.
y a veces nos embalamos en cosas económicas y si abriéramos el micrófono aquí y contáramos testimonios de todos los escaches económicos que hemos tenido aquí, seguro van a ser muchos. ¿Por qué, iglesia? Porque nosotros tomamos decisiones en la parte económica como si fuéramos los dueños de la finca, porque hacemos lo que queremos con el dinero que creemos que es de nosotros. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, pero tampoco sentirnos culpables. ¿En qué sentido? Hoy estamos escuchando la palabra de Dios y creo que lo que tenemos que hacer es corregir precisamente eso de andar sueltos y libres sin que Dios nos diga qué tenemos que hacer, sin llevar a una oración, Señor, me paso de trabajo, me quedo ahí, sigo esperando, me sigo aguantando el jefe, Señor, ¿tú qué quieres hacer? O sea, eso tenemos que llevarlos al Señor. Me meto en este negocio, hago esta inversión, Señor, me meto en esta casa, Señor, me meto en este carro, o es que yo estoy corriendo, me estoy apresurando. Toda la parte financiera, iglesia, la tenemos que consultar con el Señor. Él es el dueño, Él es el Señor, Él tiene el control. Nosotros somos administradores. No nos sintamos culpables, arrepintámonos de las cosas que hemos hecho económicamente hablando, que han sido desaciertos completos porque no hemos ido a su presencia, no hemos consultado con el dueño de todo, hemos hecho lo que hemos querido porque nos creemos dueños, pero es momento de decirle, Señor, perdóname, a partir de este momento yo quiero entregarte las finanzas de mi vida, yo quiero entregarte todas las decisiones, quiero consultarlas contigo, quiero hablar contigo al respecto y quiero que tú me guíes y me diriges en esta área. Importante que entendamos unos elementos respecto a la responsabilidad que tenemos como administradores. La primera, ser fieles con lo que se nos ha dado. Mateo 25, 14, 23. Esa es la parábola de los talentos que habla acerca, pues sencillamente, un hombre vino y le dio 5 talentos a uno, a otro le dio 2 y a otro le dio un solo talento. Pero lo interesante de este versículo y de esta porción bíblica es que Dios le dio diferentes talentos a cada uno de ellos, pero al final la recompensa para todos de alguna manera fue la misma, menos para el que no produjo nada. Miren lo que dice una parte. Como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes, a uno dio 5, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Ser fiel con lo que se nos ha dado. Miren, Dios a cada uno nos ha dado algo y nos lo dio conforme a nuestra capacidad. Dios sabía que yo necesitaba 2 talenticos. Con eso dijo Liliana, ahí le entrego sus 2 talentos. Usted multiplíquelo, esa es su responsabilidad, pero me lo dio de acuerdo a mi capacidad. Entonces, es importante que entendamos que a cada uno Dios nos ha dado cosas y que necesitamos ser fieles en eso que el Señor nos ha dado. Mire que la recompensa para los que multiplicaron los talentos, para todos fue la misma. Entra en el gozo, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al de los 5 talentos. Al de los 2 talentos, bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Al de 5 no le dijo, bien, siervo fiel, te pongo en el ultra plus más del piso del gozo. No, a los 2 le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Al de los 2 le dijo, entra en el gozo de tu Señor. Entonces el tema no está en lo mucho que cada uno de nosotros tengamos, sino en cómo lo administramos y cómo somos fieles en administrar. Iglesia, si usted, ese concepto de que todos tenemos que ser ricos en la iglesia, eso no es del Señor. A uno Dios nos va a dar 2 talentos. Y si somos fieles y esforzados, de pronto Dios nos entrega más porque en lo poco fue fiel, en lo mucho Dios lo pondrá. Pero quitémonos ese tema de que todos en la iglesia tenemos que ser ricos, pues, y llegar en las naves y tener casas. No, es que la bendición de Dios no se traduce en tener plata, iglesia. No, si eso fuera la bendición de Dios, trabajaríamos en pro, pues, de que todo el mundo tuviera mucha plata en la iglesia. Los pastores nos inventaríamos negocios, pues, para llevar a todo el mundo a que tengan mucho dinero. Recuerden que nosotros hablamos de prosperidad y la prosperidad es a todo nivel, es en mi relación con Dios, en mi relación en mi familia, con mis hijos, en mi ministerio, en mi economía, en todas las áreas de la vida. Pero la Biblia no nos ha llamado a ser ricos, a enriquecernos. No, eso no. La verdad que si nosotros estamos en esa tónica, estamos mal, porque la Biblia en ningún lado nos habla que seremos ricos y millonarios, no, para nada. Dios quiere bendecirnos, Él va a ser nuestro proveedor, va a cumplir anhelos en nuestro corazón. Dice la palabra de Dios que el que no tiene dinero que venga y compre. Aún sin plata, Dios nos lleva y nos da cosas que nosotros ni imaginamos ni pensamos. Entonces,
La bendición no es la plata. Pero entonces, a lo que quiero decirles es que Dios a cada uno nos ha dado conforme a nuestra capacidad y lo importante con lo que tenemos es que seamos fieles en eso que Dios nos ha dado. Si usted tiene un trabajo en donde gana el mínimo, sea fiel allí, sea fiel. De acuerdo a su capacidad, el Señor lo puso allí, sea fiel, que Dios le va a bendecir y lo va a promover y cada día lo va a llevar a mayores cosas. Es un proceso de parte de Dios. Entonces, tenemos que ser fiel con lo que se nos ha dado y tenemos que ser fiel con el dinero. Esto es muy importante, iglesia. Digamos que nosotros a nivel de iglesia, siempre, creo que lo primero que se nos enseñó cuando llegamos a la iglesia es separe de su 100%, solo el 10% déselo al Señor, que son los diezmos. Usted déle el 10% al Señor, que a partir de allí, si usted es fiel con el 10%, el Señor lo va a bendecir. Pero hoy quisiéramos reevaluar eso porque la palabra de Dios dice que Él es dueño de todo, como lo hemos leído en esta noche. Y dueño de todo significa que Él es dueño del 100% de lo que usted tiene. O sea, el señor que cuidaba la finca no era dueño de nada en esa finca. Él era el administrador. El dueño era el patrón que venía a la hora para decir, bueno, maten hagan esto, hagan lo que sea. Él es el dueño de todo. Entonces, cuando nosotros somos hijos de Dios y entendemos el principio del diezmar y el ofrendar, el diezmar corresponde al 10% de lo que nosotros recibimos. Entiéndase, por lo que usted trabaja, usted recibe, da el 10%. Si a usted lo bendijeron desde el exterior y le mandaron un Western Union y le dieron plata, de ahí usted diezma. Todo lo que usted reciba, el diezmo apartará para el Señor. ¿Qué significa el diezmo? El diezmo es eso que usted saca de todo lo que recibe del Señor, el 10% de dinero, porque ahorita no nos pagan ni en vacas, no nos pagan con camellos, nos pagan con cash money, dinero. El 10% del dinero que usted recibe, usted lo destina para la iglesia. ¿Por qué para la iglesia, pastora? Porque es en la iglesia donde usted come alimento espiritual. Miren, en esto a mí, perdóneme, pero me molesta mucho porque lo he vivido, pero es increíble que los pastores ahora se tengan que dedicar a trabajar. 50% trabajan, 50% predican la palabra del Señor. Y lo he visto mucho, iglesia. Y lo he visto mucho en iglesias, o sea, donde son pastores que se dedican a trabajar porque es que, o sea, los hermanos no diezman, no tienen el principio del diezmar claro. Entonces, díganme, hermanos, ¿qué hace un pastor que se quiere dedicar el 100% porque el llamado de ellos es un llamado de parte de Dios, no de hombres, a predicar el evangelio mañana, tarde, noche, sábado, domingo? Yo a veces miro a mi esposo rayado porque a cualquier hora como médico habla y hablen y hablen y lo citan a las 3 de la mañana si están en otro país o lo que sea. O sea, se dedican 100% a eso porque es el llamado y fue a lo que Dios lo llamó. Pero hay muchos pastores que no se pueden dedicar el 100% a la obra del Señor, a predicar la palabra, las buenas nuevas del evangelio, que es una labor, mejor dicho, heroica, hermosa, y donde Dios es el Señor. Pues iglesia, muchos pastores no se pueden dedicar 100% a la obra, a evangelizar vidas, a transformar vidas por medio del evangelio, porque es que los pastores también comen, tienen hijos y tienen esposas y tienen que traer un sustento a la casa. Y si la iglesia no diezma, pues sencillamente ellos tienen como hombres responsables o mujeres responsables en sus casas a salir a trabajar para traer el sustento a sus hogares. Pero si la iglesia del Señor entiende los principios bíblicos y diezma de lo que trabaja, pues sencillamente los pastores se van a poder dedicar 100% a la obra. Miren, el apóstol Pablo, o sea, como decía, yo no amo lo que ustedes tienen. Gracias por las bendiciones que me dan. Y creo que ese es el principio de los pastores. Los pastores no aman, los buenos pastores no aman a las ovejas por lo que tienen, no las quieren trasquilar. Pero nosotros como hijos de Dios y que hacemos parte de una congregación necesitamos entender que esto se mueve con dinero, que la sede se paga, que hay gente que trabaja en la iglesia, que hace de asistente del pastor, servicios públicos, todos ustedes lo saben, hay que pagarlo. ¿Y cómo se paga eso? Con la fidelidad de los diezmos. Ahora, eso es lo que pasa del otro lado. Vuelvo y digo, yo, Liliana Villadiego, entiendo el principio del diezmar, sencillamente de lo que recibo, doy el 10%, porque eso es bendición para mí. Pruébenme en esto ahora, yo abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendiciones hasta que sobreabunde. Eso es un principio. Ahora, le digo esto porque ni siquiera como hijos de Dios practicamos el 10% del diezmo. O sea, hay que convencer a la gente para que empiece a diezmar. Pero hoy le vengo a añadir otra más.
el 90% también es del Señor. El 90% restante también es del Señor. No le estoy diciendo que se lo tiene que dar a la iglesia, no. Donde usted come, la casa espiritual, ese es el 10%. Haya alimento en mi casa, haya provisión en mi casa para todo lo que hay que hacer, enviar evangelistas, que la pastora se mantenga, que se sostenga, todo. Ahí sale la bendición. Ese es el 10%. Ahí se sostiene la obra del Señor. Se envían obreros, pocos obreros hay para que la mies es mucha, pocos obreros. Todo el mundo está trabajando 48 horas. ¿Quién se dedica a predicar la palabra? Los pastores. Entonces necesitamos recursos en la iglesia para los pastores. Y el otro 90% que usted se queda en el bolsillo con él, eso también es de Dios. Pero ese 90% significa que usted necesita ser buen administrador. Antes le decíamos a la iglesia, y el 90% restante es suyo y Dios lo va a multiplicar. Sí, pero sepa muy bien que Dios es dueño también de eso y que Dios quiere que usted sea buen administrador de lo que Dios le ha dado y de ese 90%. ¿Cómo está administrando usted ese 90%? Usted lo está botando, lo está gastando, lo está despilfarrando, está haciendo malas inversiones o de pronto sencillamente no tiene control, no sabe cómo administrarlo porque lo hace en sus propias fuerzas, en su inteligencia, en su sabiduría y no está consultando con Dios. Yo le invito a que ese 90% usted lo lleve a Dios y usted le diga, Señor, ¿cómo quieres que yo administro esto? ¿En qué lo invierto? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo me muevo en la economía? Y va a ver usted la bendición de Dios. Y por último, para ir terminando, está largo, hermanos. Beneficios de usar el dinero fielmente. ¿Cuáles son los beneficios de nosotros utilizar ese 100% fielmente? El 10% dándolo a mi iglesia, donde me alimento, mi casa espiritual, y el 90% restante, ¿cómo yo administro? ¿Cuáles son los beneficios de usar ese dinero fielmente? El primero, ya lo hablamos, una comunión más íntima con Jesús. Recuerden lo que dice la parábola de los talentos. Bien, buen siervo fiel, entra en el gozo de tu Señor. Entrar en el gozo del Señor significa yo tener la tranquilidad de que en la economía yo también estoy haciendo las cosas de una manera correcta. Así como sé que estoy haciendo las maneras correctas cuando oro, cuando ayuno, cuando tengo tiempo de comunión con Dios, cuando voy a la iglesia, que nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre. Todas esas prácticas espirituales, cuando yo en la vida económica sé que estoy haciendo lo correcto, cuando doy mi diezmo, entendiendo que hay muchas necesidades, pero que yo le digo, Señor, primero tú, yo confío, Padre, en esa semilla del diezmo que dará fruto en abundancia al 30, al 60, al 90 y al 100 por uno. Yo descanso en eso, Señor, y el 90%, Padre, aquí lo pongo en tus manos. Ayúdame, dame la inteligencia, dónde tengo que poner los recursos, que el Señor sea dirigiéndonos y seamos fieles en esa administración. Vamos a entrar en el gozo de nuestro Señor y vamos a tener la tranquilidad de saber que estamos haciendo lo correcto en la parte financiera. Número 2, los beneficios de usar el dinero fielmente. El desarrollo de nuestro carácter. Iglesia, esto es súper importante. O sea, el dinero desarrolla en muchas cosas nuestro carácter. Si usted piensa un momento, ¿cómo obtiene su dinero? Ahí tiene mucho que ver con su carácter. Usted puede evaluar y puede decir, Dios mío, obtengo el dinero de una manera ilícita, me gano, si yo trabajo en las ventas, me gano esto con chancucos, hago negocios raros y yo siento que mi carácter ahí está mal. Usted puede evaluar que su carácter no está de la manera correcta porque sabe que obteniendo el dinero hace prácticas que no son saludables, que no son acordes a los principios bíblicos, ¿cierto? O a diferencia, soy una persona que obtengo el dinero de una manera honesta, soy trabajadora, me levanto juicioso, soy una persona disciplinada y eso trae bendición. Entonces, lo obtengo de una manera correcta, digo, mi carácter está siendo desarrollado en la estatura del varón perfecto que es Cristo. Cuando yo obtengo el dinero, cuando trabajamos en el área del dinero, usted puede medir, como lo hablábamos, que mi condición externa habla mucho de mi interna. Con el dinero podemos medir cómo está nuestro carácter, si está la estatura del varón perfecto. Obtengo mi dinero de manera fraudulenta, mintiendo, con ganancias deshonestas, o obtengo mi dinero con el sudor de mi frente, con juicio, con disciplina, con honestidad. ¿Cómo obtengo el dinero? Habla mucho de su carácter. ¿Cómo ahorro el dinero? Es increíble que a veces también, ¿cierto? Como todo hay un equilibrio. Si ahorro pensando en que mañana va a faltar y me da temor el mañana y ahorro es como con ese temor de que mañana no va a haber, estamos cayendo en lo que cayó el pueblo de Israel en el desierto cuando guardaban el maná y el maná se agusanaba, ¿cierto? ¿Por qué? Porque había falta de confianza en Dios. Usted puede decir, miércoles, mi carácter
está fallando porque estoy desconfiando de Dios, siento miedo del futuro, de la incertidumbre del futuro, entonces mi ahorro no tiene que ver con ese ahorro saludable de guardar, si me queda, si ya gasté varias cosas que necesitaba y me queda dinero, pues ahorremos lo que eso es sabio, muy sabio, o si lo estoy haciendo porque tengo temor del futuro y entonces guardo para que nada pase en el futuro. Entonces uno evalúa y uno dice, ¿cómo está mi carácter? ¿Cómo está mi vida espiritual? ¿Estoy ahorrando por temor, desconfiando de mi Señor que Él va a proveer mañana? ¿O sencillamente lo hago de una manera sabia? Estoy teniendo un carácter como el carácter de Cristo. La manera como gasto habla mucho también de mi carácter, ¿cierto? Si yo soy un botaratas, gastador, pues para que la gente me vea, soy orgulloso, y eso habla mucho del orgullo en muchas ocasiones de las personas. Entonces, tengo que desarrollar mi carácter porque mi carácter no está siendo como el de Cristo. Si usted ve las etapas del dinero, usted se da cuenta cómo está su carácter. Si está siendo a la estatura del varón perfecto que es Cristo. La manera de dar, ¿cierto? Si soy mezquino, tacaño, si a nadie le doy un peso, soy tacaño, pero mejor dicho, no le doy nada a nadie porque me muevo en el sistema de la economía del hombre, que es el que sea tacaño. La gente dice que los millonarios son los que son tacaños, o sea, que los millonarios es porque son tacaños, que esos son los que menos gastan y por eso son así de ricos. Pues eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, den sin medida, abundante, remecido. Entonces, eso habla mucho de nuestro carácter. Entonces, el beneficio de usar el dinero fielmente es que desarrolla nuestro carácter. Y otro beneficio de usar el dinero fielmente es tener nuestras finanzas en orden. Creo que eso es lo que hemos estado hablando. El poder practicar fielmente estos principios nos van a permitir unas finanzas saludables, como Dios lo quiere hacer en todas las áreas de nuestra vida, en nuestro corazón, en nuestra vida espiritual, en todo. Dios quiere que tengamos una vida financiera saludable. Y por último, iglesia, para terminar, principios importantes sobre la fidelidad. Y quiero resaltar uno aquí muy importante y es, el Señor nos quitará el privilegio de ser administradores si malgastamos las posesiones que Él nos ha dado. Tenga esto muy presente. La palabra lo dice, no lo estoy diciendo yo, no lo estoy asustando yo. Lucas 16 del 1 al 2, mire lo que dice esta parábola tan bonita. Había un hombre rico que tenía un mayordomo, un administrador, y este fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo, ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. La palabra de Dios lo dice, así como dice, si en lo poco me has sido fiel, en lo mucho yo te pondré. Pero también es al revés. Si tú no me has sido fiel en lo poco o en lo mucho, pues yo, ¿qué te voy a dar más? Te quito lo que tienes. Lo dice esta parábola. De aquí podemos extraer ese principio. Si nosotros no somos buenos mayordomos con lo que el Señor nos ha entregado, iglesia, el Señor no lo va a quitar. No lo va a quitar porque no hemos sido buenos administradores. He conocido muchos casos de empresas exitosas, empleados exitosos, que no han sido fieles con su dinero, que han sido despilfarradores, que han malgastado, que se han creído dueños y señores de lo que tienen. Y resulta que no. Y por ser malos administradores de lo que el Señor les entregó, pues sencillamente se quedaron sin nada, les fue quitado. Entonces, qué bueno que en esta noche nosotros podamos reflexionar y entender por el Espíritu que Él es dueño de todo, que Él es Señor de todo, que nos ha hecho administradores. Piense en lo que usted tiene, piense hoy en lo que usted tiene. Me gusta mucho porque a veces tenemos poco, pero el Señor con eso poco hace mucho. Hemos estado escuchando el milagro de la viuda de Sarepta, que en medio de una situación difícil, en medio de la crisis que estaba viviendo su pueblo, escasez, pues ella tuvo la provisión del aceite, que era hoy predicado el pastor como un oro líquido de esa época. Y hoy podemos estar viviendo en medio de mucha escasez, en medio de muchas dificultades, empresas que fueron cerradas mucho tiempo. Si usted hizo un emprendimiento, se le vino bajo su emprendimiento, pero yo estoy confiada y segura que a los que amamos a Dios todo colabora para bien. Y si usted es un hijo de Dios, si usted confía en Dios, si usted lo tiene a Él como Señor de todo lo que usted tiene y que usted es administrador, yo estoy seguro que aún en medio de estos momentos tan complejos, de estas crisis mundiales que estamos viviendo, dólar pico, sube, baja, crisis mundial económica, ¿saben? Tenemos la confianza que a nosotros a los hijos de Dios no lo determina su entorno. A los hijos de Dios nos determina el Dios que tenemos y nosotros con el Dios que tenemos somos de bendición para nuestro entorno. Entonces, tenga usted la plena confianza de que lo que usted tiene hoy de parte de Dios, que Dios le ha entregado,
usted hoy le pueda decir, Señor, perdóname porque yo no he sido buen administrador con lo que tú me has dado. En muchas ocasiones lo hemos tenido por poco. Y saben, Dios con lo poco ha hecho mucho, si la bendición de Él está sobre las cosas que nosotros tenemos. Entonces, pidámosle perdón a Dios porque a veces no hemos valorado lo que tenemos. Hemos despreciado esos dos talentos que el Señor nos ha dado, pero es lo que Dios nos ha dado. Y Dios lo que nos está pidiendo es fidelidad, fidelidad sobre eso que Él nos ha entregado. Y nos está pidiendo que entendamos que Él es el Señor de esas dos cosas, de esos dos talentos, y que nosotros tenemos que administrarlo fielmente. Vayamos a Él, acudamos a Él, pidamos consejo, ya no hagamos lo de antes que sencillamente con el dinero Dios nos sometía a nuestras decisiones. Una hermana de la iglesia nos decía, y es muy cierto, nos hemos independizado de Dios en la parte de la economía, o sea, lo hemos dejado entrar en muchas áreas, pero en la económica no. Y yo le invito a que usted empiece a confiar en el Señor en la parte económica, empiece a poner todos sus planes, todos los planes que tiene, que su oración empiece a cambiar, Señor, mi dinero, sino, Señor, ¿qué hacemos con este dinero? Ayúdame, ¿dónde lo invierto? ¿Cómo lo hago? A veces tenemos consejeros eh, que pueden ser muy expertos, pero hoy lo vimos, el dueño y el Señor de todo y el que sabe todo es Dios. Entonces, qué mejor que poder ir a las escrituras, ver lo que dice la palabra frente a cómo manejar nuestro dinero, y lo invito también a ser fiel con sus diezmos y ofrendas. Eso es principio de oro básico de la Biblia. No pelee con eso, hermano. Usted pruebe al Señor, pruébelo a Él. No es que no me va a probar a mí, a los pastores, pruébelo a Él y usted va a ver la bendición de Dios sobre sus finanzas. Entonces, les amo, les bendigo. Es mi oración que de verdad hoy podamos consagrar nuestras finanzas a Dios. Y ese consagrar es entender que Él es dueño de todo, que todo le pertenece a Él y que nos haga buenos administradores, esos administradores que llevan esas fincas a ser de bendición, a fructificar, a ser grandes, que eso que Él nos ha dado lo prosperemos, lo abundemos, porque Él nos ha dado esa capacidad para hacerlo. Entonces, yo le invito allí a que cierre sus ojitos y a que consagremos las finanzas y lo que Dios nos ha entregado, ¿vale? Padre, te damos muchas gracias en esta noche, Señor. Gracias porque a la luz de la palabra tú nos permites abrir nuestros ojos, que caigan nuestras vendas, que caigan todo argumento, Señor, del mundo que ha venido a hacernos caer en una economía de hombre que no es tuya, Señor. Padre, nosotros como hijos tuyos queremos andar en tus caminos, eh, andar en tus pensamientos, Señor. Sabemos que tus caminos y tus pensamientos son más altos que los nuestros y nosotros no queremos andar en los preceptos y en la economía que marca este mundo, Señor. Queremos andar en tus principios, Padre mío. Rompe, quebranta, Señor, todo argumento, toda mentalidad, Señor, de principios humanos, Señor. Establece tus principios, tus leyes, Padre mío, en nuestro corazón y en nuestras mentes, en los principios financieros, Señor. Te pido, Padre, que todo argumento que el enemigo ha traído, mentiras sobre el diezmo, sobre la ofrenda, sobre el dar, sobre el ser generoso, sobre el abundar en bendiciones para otros, Señor, Padre, nosotros podamos caminar en eso, Señor, porque en la medida que nosotros damos, Señor, tú nos sigues llenando, tú nos sigues llenando, tú nos sigues dando. Quita toda mezquindad de nuestro corazón. Padre mío, ayúdanos a ser dadivosos, generosos, Padre mío, en la obra, Padre mío, con las personas que nos rodean, Señor. Gracias te damos, Padre, porque hoy hemos entendido, Señor, que tú eres el dueño de todas las cosas, que tú eres el Señor. Y te pedimos que hoy nos permitas ver de una manera diferente quién eres tú, Padre mío, en la economía, Señor. Que así como cantamos y declaramos que eres Dios guerrero, así mismo podamos declarar que tú eres Señor de todo, Padre mío, de los cielos, de la tierra, de todo lo que en ella habita, de su plenitud, Señor. Tú eres el Dios de todo, Padre mío. Que podamos, Padre, entender, Padre, que tú eres el dueño de todas las cosas, Padre mío, y que nos ayudes a nosotros, Padre, a ser buenos administradores, Padre. Ayúdanos, Señor, ayúdanos a ser buenos administradores, fieles con lo que tú nos has dado, Padre mío, que Padre, con lo que tengamos, con lo que tú nos hayas dado, seamos agradecidos
contentos con lo que tenemos y seamos fieles, Padre mío, con eso que nos has entregado y que seamos multiplicadores, Padre mío, que como dice tu palabra, si en lo poco tú nos has puesto, Padre, en lo mucho nos pondrás a causa de esa fidelidad y de esa buena administración. Hoy consagramos nuestras finanzas, hoy te pedimos perdón, Padre, por todas las cosas que no hemos hecho de la manera correcta, Padre, de tus principios bíblicos en temas financieros, Señor. Hoy te pedimos perdón y a la luz de la palabra nos arrepentimos, Señor, y declaramos, Señor, unos nuevos comienzos, Padre mío, una nueva vida económica de tu mano, Señor. Padre, sabiendo que no importará el entorno o el contexto económico en el que nos movemos, Señor. Si te tenemos a ti, sabemos que la bendición, la provisión está garantizada porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro proveedor, tú eres nuestro Jehová Jireh, Padre mío, tú eres nuestro sustentador, Padre, que de una manera poderosa nos sorprenderás, Padre, a los jóvenes, Señor, que están estudiando, Padre mío, y no ven recursos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, declaramos de una manera natural y sobrenatural tu provisión, Padre, para que ellos vean y conozcan que tú eres proveedor, que tú eres Dios de ellos, Señor, que tienes cuidado de ellos, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, porque aún los anhelos y los deseos que ha habido en el corazón de tu iglesia, Señor, anhelos que ven imposibles de alcanzar, Padre, imposibles de alcanzar, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, Padre, esos anhelos y esos deseos, Señor, Padre, si tu pueblo es fiel, yo sé, Padre mío, que tú escucharás esos anhelos y esos deseos profundos de su corazón y sus ojos lo verán, Señor, sus ojos los verán, Padre mío, a causa de la fidelidad de lo que tú les has dado, Padre mío. Gracias, Señor, gracias porque eres un Dios abundante, porque eres el dueño del oro y de la plata, porque nos has elegido a nosotros para prestar y no para pedir prestado, porque nos has dicho que seremos cabeza y no cola en las finanzas, Señor. Hoy te pido, Padre, que restituyas todo lo que el enemigo ha querido robarnos, Señor. Padre, y hoy entendemos por tu palabra, Señor, Padre mío, que tú traerás bendición sobreabundante sobre nosotros cuando aplicamos tus principios bíblicos, cuando caminamos en ti, Señor, cuando confiamos en ti, Padre mío, cuando descansamos en ti, Padre. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Hoy te decimos, consagramos nuestras finanzas, consagramos nuestra economía a ti, Señor. Te la entregamos, te la entregamos. Haz como quieras, no es mi dinero, es el tuyo, Señor. Obra como quieras, Padre mío. Abre las puertas que debas abrir. Cierra las puertas que tengas que cerrar, Señor. Padre, que tu pueblo camine confiado, sabiendo que tú nos guías, nos llevas de la mano en la parte económica también, Señor. Gracias, Padre, por esos empleos, Padre, que vienen en camino para tu pueblo, Señor, por esa provisión que viene, Padre, para tus hijos, Padre mío. Gracias te damos. Ayúdanos a ser fieles, Señor, en ese lugar donde nos pongas, buenos trabajadores, Padre, que brillemos por la excelencia, por la disciplina, Señor, porque eso es ser fiel en lo que tú nos has dado, hacer las cosas de una manera excelente, Padre, para ser abundado, Señor. Gracias te damos. Yo bendigo a tu pueblo, Señor. Bendigo a tu iglesia, Padre mío, y te doy gracias por lo que tú harás en nuestra economía. Padre, declaramos que aún en medio de esta crisis, tus hijos se levantarán para prestar, Señor. Declaramos que tus hijos se levantarán con nuevas ideas, con nuevos negocios, con nuevos proyectos, con emprendimientos, Padre mío, en el nombre de Jesús, y que serán fieles, Señor, fieles, Padre, con eso que tú les has entregado, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, gracias te damos, descansamos y confiamos en el Dios nuestro, en el Dios de nuestra provisión. Gracias te damos. Bendigo, Padre, a la iglesia de Girón, Padre. Bendigo a Rocafuerte, Señor. Bendigo su economía, Padre, y hazlo sobreabundar en todas las cosas, Padre. Padre, a la pastora, Señor, para que haya abundancia, para que no haya escasez, Señor, y para que ella pueda hacer la obra que tú le has mandado a hacer, que no le pidamos permiso al dinero, Señor, para hacer lo que tú nos has llamado a hacer, para predicar, para evangelizar, Padre mío, para que ese evangelismo vaya acompañado, Padre, de un pan, de un alimento, de un folleto, Padre, de provisión también, Padre, para aquellos que reciben de tu palabra, Señor. Gracias te damos. Yo declaro ensanchamiento, Padre, de las en esta iglesia, Señor, ensanchamiento. Bendice a tu pueblo, Señor. Bendice a tu pueblo, amado Dios, y que sobre todo cuando reciban esa bendición, Señor, sean fieles, fieles, fieles con lo que tú les has entregado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.